Vamos a hablar del TIVNIS. Ha marcado agenda en las últimas semanas. El presidente ha estado el fin de semana en el TIVNIS entregando una unidad educativa, una reunión importante en la que se hablaron de muchos temas, pero entre ellos salió un tema importante que es hablar de carreteras vecinales, más allá de esta famosa carretera y polémica entre Cochabamba y el Beni. Era el pedido justamente de los indígenas. Está con nosotros la ministra de Comunicación, Gisela López. Bienvenida, un placer tenerla acá, ministra. Gracias. Muchas gracias por la invitación. La evaluación del encuentro del presidente el fin de semana. Bueno, el presidente estuvo en una comunidad dentro del TIVNIS haciendo entrega de una escuela que viene a llenar un vacío histórico, no la tenían. Si ustedes miran las imágenes, era una infraestructura bien rústica, como son las escuelas en las comunidades indígenas, sobre todo de los pueblos de tierras bajas, ¿no? Entonces el presidente ha hecho entrega de esta unidad educativa juntamente con el gobernador y que es de mucha importancia y de referencia, no solamente para la comunidad donde estuvo el presidente, sino también para las comunidades aledañas, ¿no? Esto va a beneficiar entonces a varias comunidades, sí, esta unidad educativa. ¿Qué pasa con los maestros? Bueno, en la mayoría de las comunidades hay docentes, probablemente no lo suficientes en algunos lugares, pero existen maestros, en algunos casos son maestros de la misma comunidad. En el caso específico no lo hemos visto en ese detalle, pero yo conozco varios pueblos indígenas de tierras bajas y en algunas comunidades hay maestros originarios del lugar que hablan el idioma del lugar. En algunos hay también migrantes, hay maestros de Occidente que migran a algunas comunidades de tierras bajas para ejercer la docencia, entonces hay como una interculturalidad también. En este caso, no, para serles sincera, no lo hemos estudiado en detalle, pero al haber una unidad educativa existen estudiantes y existen maestros, ¿no? Ahora que hay esta ley que elimina la intangibilidad, ¿van a ser más las visitas al TIVNIS, más las entregas de obras, proyectos en el lugar? Bueno, Priscila, en realidad cualquier obra, cualquier proyecto de infraestructura que se vaya a desarrollar dentro de este territorio indígena, se lo ha desarrollado, en este caso de la escuela, por ejemplo, a demanda de la comunidad. Es decir, no debemos olvidarnos de que estos territorios indígenas donde viven estas comunidades tienen el derecho a tomar sus decisiones propias sobre su territorio, qué es lo que quieren hacer con su territorio, ¿no? Entonces, en el marco de esas decisiones es que cuando se solicita, cuando piden o se plantea la necesidad de una unidad educativa o de alguna infraestructura social que permita mejorar las condiciones de vida, que permita mejorar la calidad de vida, entonces el Estado tiene la obligación de responder, ¿no? Ahora, la visita del presidente coincidió con esta convocatoria de la reunión de los corregidores y Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, decía que el presidente ha logrado dividir a los indígenas. ¿Es así? No, no es así, Priscila. Yo hace rato estaba dialogando con otra periodista sobre el tema, me decía, es cierto que el gobierno ha dividido a los indígenas y un poquito, Priscila, yo aquí compartiría mi experiencia de una buena parte de mi vida de haber escrito sobre los pueblos indígenas, pero también de haber trabajado con algunos pueblos indígenas, como el mismo pueblo Guarayo. He escrito sobre los yuquis, he trabajado con el pueblo Guarayo. Muy de cerca los conoce. Entonces, he escrito la historia del bloque Oriente, cómo hay esa alianza campesino-indígena, las marchas, sobre todo de principios de este siglo, del 2000, del 2002. Entonces, con base en esa experiencia, Priscila, ya para el análisis al respecto, la historia de las organizaciones de los pueblos indígenas y también, me imagino, de los campesinos, siempre ha estado relacionada con estas divisiones internas que me parece que son propias del activismo político interno que tiene. Yo estuve recordando, y lo puse también en mi Twitter, de que en la marcha del 2000, no recuerdo bien si del 2000 o del 2002, cuando los indígenas salen desde Santa Cruz en una caminata rumbo a La Paz, esa marcha en medio camino se quiebra. Marcial Fabricano decide hacerse a un lado de la demanda, se viene aquí a La Paz
y negocia con las autoridades de gobierno en ese momento y suscriben un acuerdo que traiciona a la marcha indígena. Era una división, Priscila, ¿no? Entonces, siempre han habido esto. Si uno lee la historia de los pueblos indígenas, hay pugnas, así como los hay dentro de una organización social, dentro de un partido político, hay esas pugnas internas que me imagino que en este momento... O sea, actualmente existe una división. Yo me imagino que sí, creo que los más apropiados, indicados para decir qué es lo que están viviendo internamente, son ellos. Habría que entrevistar a los corregidores, a los líderes, qué es lo que está pasando. Ellos se van a sincerar, porque esto no es que el gobierno ha ido y ha dicho, bueno, los voy a dividir. Le estoy contando, le estoy relatando un suceso que tiene que ver con principios de siglo, pero si uno empieza a revisar la historia de lo que han sido los liderazgos en el movimiento indígena, han habido momentos de mucha solidez, pero han habido momentos también de fractura, de división, que tienen que ver con intereses de sectores también dentro del movimiento indígena. Ahora, usted como mujer de la comunicación, ¿ha escuchado algunas denuncias que se han dado de los medios de comunicación sobre la falta de libertad de expresión para poder ingresar al TIVNIS, para mostrar eso? ¿Usted cree que es así, no es así? ¿Cuál es la mirada? Mira, Priscila, ahí también me interesa abordarlo desde una perspectiva de la experiencia y del conocimiento. También se lo relataba una compañera periodista hace unos minutos atrás. El año 2004 yo hice un reportaje sobre las culturas que están en vías de extinción, nacionalidades en vías de extinción, y recorrí varios pueblos que están mermando en su población. Por ejemplo, entré al pueblo Araona, pero para entrar al pueblo Araona, que está aquí en el norte de La Paz, yo tuve que hacer toda una gestión y pedir autorización para ingresar. No es que uno ingresa No, así. No, y esto lo saben quienes trabajan con la temática indígena. Yo recuerdo que primero acudí a entrevistas con antropólogos que habían estudiado al pueblo Araona. Entonces, con ellos ya me interioricé sobre cómo era esta cultura, en qué situación estaba, todo, ¿no? Porque los antropólogos se dedican a estudiarlo. Entonces, luego para poder ingresar, me recomendaron que hable con una ONG que trabajaba con el pueblo Araona, que era la única que trabajaba en esa época, que era CEGIS. Me fui donde CEGIS y les dije, quiero entrar al pueblo Araona. Y ellos me explicaron el contexto difícil que estaba viviendo también esos días el pueblo Araona, y tuve que pedir permiso y viajar acompañada con los técnicos, sociólogos de CEGIS para poder ingresar. Entonces, no es nomás que uno de pronto aparece en su... Es como si a su casa de usted se ingrese un extraño sin pedirle permiso, sin que usted consienta. Ese es su territorio, ese es su espacio. Ellos son dueños de ese territorio que no tiene para ellos fronteras, porque así era el mundo antes. Para ellos no había fronteras, todo les pertenecía, los árboles, la tierra, la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que falta también ahí un poco de lectura sobre que ellos seguramente están viviendo un momento difícil. Están siendo observados por el mundo, por los medios van y escriben y dicen lo que quieren sobre ellos, sin preguntarles a ellos si realmente son así o no son así. No me parece correcto que se los estigmatice ni a los movimientos indígenas que están dentro de su territorio, ni tampoco a los movimientos de campesinos o colonizadores que hay en el lugar, ¿no? ¿El gobierno también espera invitaciones para llegar a estos lugares? En algunos casos sí, ¿no? El presidente va a responder a una invitación de los corregidores o de los líderes, ¿no? No es que puede llegar cuando quiere tampoco. Claro, y el presidente además, como le piden, queremos que nos construya una escuela, como ha sido el caso de San Pablo, entonces por supuesto que va a invitación, ¿no? Ahora, ministra, en la visita del presidente Evo Morales, él habló sobre una invitación a expresidentes que rápidamente tuvo una respuesta. El expresidente Carlos Mesa, expresidente Jorge Tuto Quiroga, aceptaron la invitación del presidente Evo Morales. Es más, el ministro René Martínez decía que iban a esperar algún signo, de una señal de ellos para que se pueda concretar. Rápidamente hubo esta señal con una agenda para el 4 de septiembre. ¿Qué sucede con este tema? Mire, Priscila, aquí hay cosas hasta anecdóticas, ¿no? Y se empiezan a veces también a posicionar mediáticamente mentiras, ¿no? Porque el presidente no lo ha invitado a Tuto Quiroga, el presidente no lo ha invitado a Carlos Mesa. Revisemos el video y no dice lo invito a Tuto Quiroga, lo invito a Carlos. El presidente dice, hace referencia, alude en un sentido de invitación a los líderes de los partidos neoliberales. Y a los expresidentes, dice Pedro, sí, ¿no? Textual. Expresidentes y líderes de partidos neoliberales. Y entonces ellos rapiditos dicen, nosotros somos los neoliberales y nosotros vamos.
No, pero más allá de ese hecho, Priscila, que a mí me parece que es un hecho anecdótico y no un hecho de fondo, porque me parece que autoridades y exautoridades debiéramos estar debatiendo la temática de fondo que tiene que ver con lo indígena. Y no así lo anecdótico. Voy, no voy, tengo mi mochila, quiero ir al TIBNIS a conocer, pero hasta además me parece inmoral. Estamos hablando de dos expresidentes y dos ex vicepresidentes que no conocen el TIBNIS. Y esto es una prueba por demás suficiente para afirmar de que nunca les interesó la temática indígena, de que nunca les interesó conocer en qué condiciones. Si el TIBNIS y las comunidades que están dentro no las ha hecho Evo Morales o esta revolución, existieron siempre ahí, siempre. Entonces uno se pregunta, ¿qué afán tienen dos expresidentes, dos ex vicepresidentes de decir yo quiero ir al TIBNIS, además quiero ir con Evo Morales? Claro. Evo Morales en este momento es el líder de los pueblos indígenas, el líder de los pueblos campesinos, ¿no? No hicieron nada, Priscila, y ahora quieren ir. Yo no sé si a la comunidad de San Pablo o a las comunidades que hay dentro del TIBNIS les va a interesar recibir un exmandatario que los ignoró como mandatario, los ignoró en sus políticas de Estado. Eso quiere decir entonces que no fue una invitación formal del presidente para que se pueda ir al lugar con estos líderes y expresidentes. Mire, Priscila, más allá de si hubo o no hubo invitación, yo les reitero, no se trata aquí de utilizar la temática, la problemática indígena para ganar rédito político. Me parece que no es correcto, que no es ético, que no es moral. ¿Por qué no agarraron su mochila estos dos expresidentes cuando eran presidentes y se metieron al TIBNIS a resolver los problemas sociales y políticos, económicos que tienen estas comunidades? Ni pisaron. Entonces no es correcto, ¿no? Por eso les reitero, yo me pregunto, habría que consultarles tal vez a las comunidades, ¿está de acuerdo con que vengan expresidentes que los ignoraron, los invisibilizaron cuando fueron autoridades? Bueno, entonces, pero ya con una palabra oficial, ¿el presidente acepta o no esta respuesta que le dieron de 4 de septiembre ir al TIBNIS? Es que el debate no es ese, Priscila. Este tema de si lo invitó, si acepta, si no acepta, esa es la intencionalidad política de la oposición. Porque como la oposición no hizo nada por los pueblos indígenas y no tiene un proyecto de país para los pueblos indígenas, entonces se quiere entretener a la opinión pública y ahí los medios de comunicación caen con estos debatecillos pobres, mediocres, me invitó, no me invitó, voy, no voy. Aquí la temática de fondo es ¿qué se ha hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué se hizo por los pueblos indígenas? ¿Y qué se va a hacer también? ¿Qué estamos haciendo y qué se va a hacer? Dentro de que, ¿qué vamos a hacer? Está también esta polémica carretera entre Cochabamba y Beni. ¿Ya se tiene una mirada de lo que se va a hacer con este tema? Mire, Priscila, nosotros pensamos que se debe respetar todos los principios constitucionales que tienen que ver con las decisiones que toman de forma autónoma los pueblos dentro de sus territorios. Y la Constitución prevé la consulta previa para este tipo de casos, ¿no? Se ha hecho una consulta previa, es cuestión de revisarla, son como unas 200 hojas los resultados y lo ha hecho el órgano electoral y ahí se le consulta comunidad por comunidad, ¿no? Sobre el tema de la intangibilidad, el 2012 y la carretera. Y si uno empieza a ver, hay comunidades que dicen sí, hay otras que dicen no. Entonces nosotros tenemos la obligación de respetar la decisión que han tomado las comunidades dentro de este territorio. Bueno, según el defensor del pueblo que nos trajo la consulta, nos la mostró, es un cuerpo bastante amplio, nos decía, ellos aceptaron que se elimine la intangibilidad y que se haga la carretera. Y según el propio defensor, se esperaba la promulgación del presidente Evo Morales y se podía arrancar con la construcción al día siguiente, porque así lo decía la consulta, ellos lo habían aceptado. Eso quiere decir que ya la consulta acepta la carretera y vamos a construir la misma. ¿Se está haciendo un plan? Nosotros todavía no estamos trabajando en ello, Priscila. Habrá que esperar cuál es la decisión. Ellos dirán queremos la carretera o no la queremos ahora, la queremos en 100 años. No se ha entrado en ese plano, Priscila, y nosotros no tenemos ningún trazo oficial ni por el medio, ni por un costado, ni por alrededor.
Ministra, este conflicto que comenzó como un problema municipal cada vez está más grande y de alguna forma podría afectar al presidente Evo Morales, a su imagen. Bueno, Priscila, yo pienso de que es necesario situar el conflicto, ¿no? El problema, como usted bien lo dijo, es un problema municipal. El alcalde al que usted acaba de entrevistar fue elegido en Achacachi por los vecinos del municipio de Achacachi. No lo designó el presidente, no lo designó el vicepresidente, tampoco lo designó el gobernador del departamento, lo eligió el pueblo. Y el pueblo, una buena parte del pueblo, no sabemos cuánto, seguramente que si hay un revocatorio se sabrá, ya está disconforme con su autoridad, ¿no? Hay una serie de acusaciones, todo eso. Entonces existen los canales constitucionales para revertir esa decisión que en las urnas tomó el pueblo. Esos canales constitucionales de reversión de esa decisión también se los tiene que llevar a las urnas. No puede ser la autoridad de otro gobierno, del Poder Ejecutivo Nacional o del gobierno departamental, las que van a tomar una decisión que se tomó soberanamente y democráticamente en las urnas. Entonces, lo primero es aclarar eso, es un problema municipal que debe resolverse en ese ámbito municipal. Es válido que la población esté disconforme, pero el canal es ese, ¿no? Lo otro es los detenidos que hay, Priscila. Que es otro pedido. ¿No? Que es otro de los pedidos que también, Priscila, uno tiene que recordar por qué están detenidos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en Achacachi que provocó esta detención? Quemaron la infraestructura municipal, quemaron una sede sindical, quemaron una radio comunitaria, una RPO quemaron. Yo lo recuerdo porque nosotros lo hemos asistido al compañero que es responsable de esa RPO, porque es una radio comunitaria con la que nosotros trabajamos. La quemaron, la destruyeron, los equipos, deshicieron todo, violando el derecho a la libertad de información y de prensa, ¿no? Saquearon. Entonces, eso se tiene que resolver en la justicia. Pero de los dos lados, ministra, porque por un lado están estos hechos que usted relata, y el otro, cuando ingresaron los ponchos rojos y empezaron a apedrear, también a saquear, y a la cabeza del alcalde, esa era la denuncia, y esa denuncia no avanzó. Y en la fiscalía dicen, no podemos entrar porque no hay seguridad. Entonces, avanza de este lado y no del otro. Sí, eso está en manos del Ministerio Público. O sea, hay un reclamo al Ministerio, ¿no? Sí, también. Está en manos del Ministerio Público, exacto, por un lado, ¿no? Y también seguramente la justicia, si es que ya existe imputación, no lo conozco, ¿no? Entonces, pero eso no tiene nada que ver con que ahora aparezcan liderazgos que no representan a nadie del pasado, encapuchados, haciendo entrenamiento físico, armados, que lo he visto en la televisión, planteando ya dirigirse a la figura del presidente Evo Morales o a la figura del vicepresidente Evo Morales. Entonces, ahí es donde uno reflexiona y dice, ¿qué está pasando aquí? Esto no es un conflicto municipal, ni es que se esté desbordando, ¿no? Esto es la utilización de un conflicto municipal con afanes de desestabilización política y democrática. ¿Quiénes están detrás de eso? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Ustedes en la televisión están mostrando un liderazgo, no solamente a nivel nacional, lo he leído hasta en la prensa internacional, que dice el líder campesino Felipe Quispe, dice ahora enfrenta al líder presidente Evo Morales. Yo me pregunto, ¿líder de dónde es en este momento Felipe Quispe? ¿De los ponchos rojos? ¿De Achacachi? ¿De dónde es don Felipe Quispe? ¿No? Y bueno, uno ya empieza a recordar qué pasó con don Felipe Quispe, así como estábamos recordando que Marcial Fabricano traicionó la marcha indígena y se vino a firmar. Lo mismo le pasó a don Felipe Quispe, un episodio patético el año 2002, que se encierra en la habitación de un hotel con un ministro de ese entonces, y cuando la prensa lo sorprende, negociando los intereses de su sector, y le pregunta, ¿qué hacía usted ahí adentro? Y él dice, me entré a prestar la ducha del ministro, el famoso duchazo, ¿no? Ese señor es el que ahora capitaliza esta protesta municipal local y quiere hacer ver como que si fuera una protesta contra Evo, como que si fuera una protesta contra Álvaro, y le pone capucha a jóvenes, pero este tipo de imágenes, Priscila, es el que a mí me parece que se está distorsionando con una intencionalidad clara de generar una desestabilización social. Entonces, ¿es cierto o no que hay sectores que se están sumando?
porque hablaban de dirigentes del TIVNIS, ADEPCOCA también que se ha sumado. Lo que hay, Priscila, es una oposición que financia determinados sectores sociales para querer capitalizar, sacar su rédito de estas disconformidades que, reitero, no debemos en el análisis olvidar de que el conflicto de Achacachi es un conflicto netamente municipal. Entonces, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen pidiendo, protestando contra Evo Morales, protestando contra Álvaro, metiendo a la esposa del vice? ¿Qué? ¿No le parece a usted demasiado raro eso? Me parece que el conflicto que estaba en el lugar municipal no recibió la atención del propio alcalde, que se tuvo que salir para poder hacer gestión, y esto ha crecido. Hasta ahí llegamos, y llegaron hasta La Paz para ver que los escuchen, ¿no? De ahí el reclamo a la justicia está en manos del Poder Judicial. Pero ¿qué se va a hacer? Porque ya el reclamo, como bien lo decía usted, no es al alcalde, es al presidente, al vicepresidente. O sea, ya necesitan una solución más grande que la que pueda resolver el alcalde. Pero es que el presidente y el vicepresidente no tienen la potestad constitucional para resolver lo que están pidiendo específicamente en el plano municipal. Pero tal vez convocarlos a una reunión para justamente hacerles entender que la única vía es el referéndum revocatorio. Hoy día, Priscila, los Ponchos Rojos me pareció muy importante su participación. Los vi en la Plaza Murillo dando una conferencia de prensa donde ellos cuestionan este tema de los bloqueos, qué sé yo, desconocen el liderazgo de Malcu y de otras personas que han aparecido, pero sobre todo convocan al diálogo. A mí me pareció muy reflexivo eso, y ojalá que se pueda llegar al diálogo a través de estas instancias que forman parte de sus estructuras de organización de comunidades. Ahora, no vamos a negar el liderazgo del presidente Evo Morales, la palabra que tiene el presidente Evo Morales. ¿No sería mejor que hable el presidente con ellos y él les explique eso? Él tiene un poder de convencimiento con los movimientos sociales muy impresionante. Sería, Priscila, sería lo mejor, pero póngase usted a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Estamos viendo un Felipe Quispe con encapuchado, lanzando piedras en entrenamiento. ¿Usted cree que ese es un escenario propicio para que un presidente, el presidente más votado en la historia boliviana en términos electorales, vaya a poner en riesgo eso? Entonces, no, Priscila, fíjese usted, no se trata aquí de que es un conflicto municipal, sí. Pero de ahí, en este momento, hoy día, se lo está utilizando con un afán de desestabilizar el estado de paz social que vivimos en los últimos 11 años los bolivianos y las bolivianas. Bueno, esperemos que llegue la paz definitivamente y el diálogo. Ministra, ha sido un placer tenerla en el programa. Muchas gracias, Priscila. Gracias. Buenas noches.